vuelvo a la pregunta inicial. Cuando uno desarrolla software, ¿puede desarrollarlo para proveer servicios o si infringe la ley lo detectan? Cuando intrusa, cuando hace algo, es detectado. Digamos, cuando uno realiza algún aplicativo, siempre está buscando una necesidad para hacer, digamos, las cosas como más fáciles, más prácticas y unificar todo en un mismo aparato, lo que sería en este caso un celular. Hoy pensamos que nosotros en un celular tenemos agendas digamos, con nuestro futuro, como decía él, de lo que vamos a hacer mañana, pasado o después de pasado. Antes no lo teníamos, antes estaba anotado en una hoja con un calendario normal como se manejaban antes. Hoy en día ingresar a un celular, digamos, no es muy difícil, digamos, no hay que pensar que un celular no es más que una computadora un poco de menor tamaño, con menor capacidad y menor velocidad de procesamiento. Pero en sí es como una computadora, quizás como con más beneficios. Hoy en día puedes, digamos, entrar en cualquier celular sin necesidad de que esté conectado a la nube. Digamos, te brinda el servicio de 3G, que es un servicio, digamos, que te facilita muy fácil saber la localización, como decían ahí en el video. Pero básicamente, digamos, lo que hacemos es tratar de unificar todo, que tecnológicamente es algo mágico. O sea, tener una agenda en un celular, saber que puedes en un celular abrir la agenda, digamos, comunicarte con tus padres, con tus hermanos, con tus tíos, es algo muy bueno, pero al mismo tiempo... Claro, pero se supone que la empresa que te provee el servicio te garantiza la privacidad de esos datos. ¿No debería esa empresa darle esos datos a los que la empresa puede acceder a servicios de inteligencia o a gente que lo compre con intereses que no sean los por los cuales vos pagás el servicio? En teoría tendría que ser así, digamos. A mí una vez un abogado con el que trabajamos me dijo, no hay forma más efectiva de comprar algo que poder conseguir algo que te lo traigan bien de adentro. O sea, vos no garantizás que toda la gente que trabaje adentro, digamos, que forme parte del sistema, sean que no tengan ningún tipo de filtro. O sea, hoy... Es lo que decía Jorge, a ver, la legislación siempre está un paso atrás de la tecnología. Caso concreto, yo tengo una gran empresa de contenidos, por ejemplo, Netflix, y tengo una regulación que me impide entregar, vender mis bases de datos de mis clientes a terceros. Pero no tengo ninguna regulación que me impida tener una puerta trasera, un backdoor, por donde la Agencia Nacional de Seguridad Americana entra en mis servidores y se lleva, sin pedirme permiso, toda esa información. Por eso yo decía, hay que diferenciar las posibilidades de acceso desde el punto de vista de la seguridad teleinformática que tienen los que tienen el poder y los que no lo tienen. Me refiero al poder político. La mención, no sé si vos, Jorge, sos especialista en esto, pero la mención que hace Ariel al intrusor por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Seguridad de Estados Unidos o de la CIA, le trajo a Estados Unidos hace muy poco problemas diplomáticos graves. No hicieron otra cosa que pincharle los teléfonos a Dilma Rousseff. Es decir, barbaridades que uno dice, bueno, generaron que... O a Merkel. Angela Merkel, después. Entonces, la pregunta es, ¿los juegos de ajedrez de estos servicios de inteligencia son tan astutos que a veces dejan las cosas para que se conozcan? Nosotros queremos que se sepa que hay una empresa norteamericana que tiene 500.000 abonados, que se sabe que fueron intrusados. Eso Yo creo que la palabra mágica es también, digamos. Hay esto que estás diciendo vos junto con aquello que no se da a conocer. De la misma manera como también las empresas cuya lógica es, ejemplo, redes sociales y donde la gente, digamos, muy alegremente pone información, tiene que mostrar que en realidad defiende a quien suscribió a la red social, porque si no, de alguna manera se vería como el que le está proveyendo la información al Estado. Entonces, digamos, yo creo que son las dos cosas. Hay que mostrarse de una manera y también a la vez hacer la otra. No son tan astutos como la gente piensa que son. Yo tengo una pregunta para vos, Ariel, que te ha tocado como perito trabajar muchas veces en casos muy sensibles.
y contratado precisamente por el Servicio de Inteligencia, que es un organismo del Estado. La pregunta es, yo esto lo sé por mi vida y por un montón de cosas. Antes los servicios de inteligencia tenían floristas, taximetreros, vendedores de diarios, encargados de edificios. Después dijeron, bueno, algunas chicas que venden sus servicios también son útiles porque, yo digo, hoy alcanza con tener especialistas en seguridad informática. Sí. ¿Para qué vas a invertir en más que eso? Antes la CIA mandaba a sus agentes por todo el mundo a hacer el romántico espionaje. Lo mismo lo hacían los soviéticos. Ahora no, ahora la que dirige el espionaje global desde los Estados Unidos ya no es la CIA, sino es la Agencia Nacional de Seguridad Americana, que tiene todos estos recursos tecnológicos, efectivamente, y que es mucho menos riesgoso rastrear a una persona a través de su celular, saber con quién habla, dónde está, conocer toda su vida, como decían los chicos, que mandar un auto a seguirlo, como nos pasaba a nosotros, por ejemplo, en las épocas de la dictadura militar. Ustedes habrán visto la cara de Edward Snowden, es como ustedes, un chico con una pinta de bueno, y sin embargo cuando uno ve un poco la información que él manejó y lo que dio a conocer, decís, caramba, 007... Claro, lo que pasa es que en la épica del cine no garpa tener un Snowden, sí, un James Bond. Bueno, no garpa hasta por ahí nomás, pero la realidad es que a lo mejor gente con cara de ángel como ustedes puede ser en este momento, no quiero decir que lo sean ustedes, pero puede tener responsabilidades quizás muchísimo más grandes que los viejos espías de los que escribía Ian Fleming y otros autores. Bueno, hay que recordar que Julian Assange ya tiene su película Blockbuster también, sí. ¿No? Pero sí, es un tema bastante interesante porque justamente hay que recordar que Snowden en realidad no trabajaba directamente para la NSA también. Era un contratado. ¿Por qué tenía acceso a esta información, digamos? Es una pregunta abierta que nadie la ha respondido, me parece. Muy buena pregunta. Hay hipótesis para responder. Entonces, lleva, digamos, a hacer un montón de hipótesis justamente sobre el tema, ¿no? Entonces, yo trabajé en empresas multinacionales y tengo mi propio emprendimiento, y el manejo de información, el manejo de nivel de privacidad que uno le aplica a la información que maneja, está totalmente a la discreción de los que toman decisiones. Y en muchos casos los que toman decisiones no tienen la formación para darse cuenta del impacto de justamente los permisos que pueden llegar a dar, o cómo se están manejando los permisos, las autenticaciones y los perfiles que le dan a cada uno de los desarrolladores o cualquier posición que tengan, digamos, dentro de una organización. Entonces, me parece que ese es un problema que se va a ir reduciendo, y si no se reduce a lo largo de tiempo, justamente porque la información y el conocimiento va extendiéndose a gente más allá de solamente los técnicos, si no se reduce, me parece que ya llegan las otras hipótesis que decíamos, ¿serán a propósito que pasan estas cosas o cuál será la razón, digamos, ¿no? Lorenzo. Yo tengo la suerte de trabajar del otro lado, del lado de que trata de cuidar la información que se transmite, digamos, en este caso. Y después, como todo, o sea, siempre se sabe desde dónde salió, cuál fue la brecha, cuál fue el agujero que dejaron abierto para poder acceder a eso. O sea, la programación, uno cuando la ve es tan compleja que quizás los mismos programadores no entendemos dónde es que descuidamos un agujero o dónde fue que nos faltó un hueco que no pudimos, digamos, complementar. Así que cuando uno realiza aplicaciones tan grandes que llevan años de desarrollo, uno no entiende cómo es que lo hacen, pero lo hacen. Por eso es que la base, digamos, el algoritmo del cual nosotros se aplican para desarrollar ciertos dispositivos es lo que quizás es la respuesta a cómo hacen para entrarlo. Siempre se trabaja a la inversa, o sea, es como se hizo todo para tratar de desarmarlo. La mayoría de los softwares para colapsarlos hacen de esa forma. Lorenzo dice algo muy interesante que plantea la dimensión ética del asunto. Yo tengo la suerte de estar del otro lado, en el sentido de que acá el bien y el mal existe. Ahora, pregunto, conociendo cuáles son las técnicas de búsqueda de perfiles psicológicos con que trabajan los servicios de inteligencia, ¿no pueden detectar
alguna característica de una persona que incluso no sepa que está trabajando para el mal, por así decirlo. Es decir, vos decías, hay muchas hipótesis. ¿Cómo un muchacho como Assange o como Snowden está trabajando en determinada dirección y en determinado momento tendrá un dilema moral? Quizás en el caso de Assange menos, porque él ya tenía un compromiso, pero bueno, se convirtió en una figura y no hay miles. Yo pensé que iba a haber miles. Es decir, que acá entonces, en este dilema moral, ¿cómo se puede acompañar para que tengamos cierta tranquilidad de no vivir en la sociedad del control absoluto? Mira, yo creo que lo que hay que tratar de entender es cuáles son las dimensiones claves de este fenómeno. Y yo identifico que hay 7 dimensiones claves, ¿no es cierto? La primera es esta pretensión de universalidad. Vos te recordarás que en la década de los 70 y los 80 existía un organismo que es la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que nucleaba a las administraciones nacionales, que eran los propios estados, en su gran mayoría, operando sus sistemas de telecomunicaciones, con algunas excepciones de países donde esto lo hacían empresas privadas. Este fenómeno, con estos aires de privatización de las décadas de finales de los 80 y 90, mutó, y entonces hoy este organismo dependiente de Naciones Unidas está cooptado por operadores privados y por proveedores de esta infraestructura y tecnología. La pretensión era alcanzar la universalización. Todos tendrían que tener en su momento un teléfono fijo. Ahora la ecuación cambió a universalizar el servicio de telefonía móvil. Y estamos muy cerca de alcanzar la situación de, aún al que no tiene, le vamos a regalar un teléfono, porque nos conviene mucho más tenerlo conectado que fuera de la red. Tenerlo nos sirve, no, vos decís, ¿quién es el sujeto que enuncia nos sirve más? Acá hay una lógica, obviamente, de la economía capitalista que conviene, aunque no genere tráfico, porque lo inicia, por lo menos lo termina, recibe llamadas, con lo cual me genera más dinero. Pero te referís a la empresa privada con fines mercantiles, no a los servicios de inteligencia. Pero ahí es donde se suma un conjunto de cosas. También yo puedo tener un mayor control de la sociedad cuando tengo a todos sus componentes vinculados, conectados, con lo cual se suman dos intereses que están alineados, ¿no es cierto? También existen otras razones, como vos bien mencionabas, en el sentido de decir que alguien que aislado ahora puede tener un instrumento como ese, se incorpora a un conjunto de actividades que antes no lo podían alcanzar y por lo tanto pueden ser un camino hacia el desarrollo. Ariel, yo he escuchado, tuve la suerte de ir a la Guyana Francesa cuando se lanzó el ARSAT 2, sin entender nada de todo esto. Escuchaba frases como, por ejemplo, y no nos conviene tener un satélite nacional. Yo que un poquitito de política supe y algo del manejo de datos secretos sé. Sí, eso, si yo justamente, si quiero montar un servicio de espionaje, voy a ponerle una bandera que no sea de la CIA o de la KGB. Estoy pasado 20 años, ¿no? Pero, digamos, ¿cuáles son las garantías que tiene el ciudadano en un mundo globalizado, con estados cuya soberanía depende también de quién gana las elecciones, de quién está a cargo de un área, o de los márgenes que deja un área para ser intrusado o infiltrado? Entonces, yo cuando escucho esas frases digo, esas son frases huecas. El que sabe jugar al ajedrez sabe que las variables son infinitas. Entonces yo digo, ¿qué es lo que podemos decirle al que está viendo de que cuando tiene un teléfono prendido esté tranquilo de que no lo están controlando, no lo están intrusando, no lo están vigilando? A ver, no podemos, ni es nuestra función tranquilizarlos, sino decirles la verdad. Efectivamente, al tener un teléfono celular encendido, están expuestos a ser espiados y a ser controlados. Lo que es parte también de nuestra responsabilidad es separar el mito. Es decir, esto no quiere decir que hay una persona que está escuchando lo que él habla o en una computadora se está grabando todo, absolutamente todo lo que él transmite o recibe en ese celular, sea email, WhatsApp, etcétera. Ni tampoco hay una triangulación permanente que lo localiza en sus lugares. A ver, hay una capacidad enorme monopolizada por la GACQ, que es la Agencia de Seguridad Británica, y la NSA, la National Security Agency, la agencia inglesa,
Perdón, norteamericana. El otro día tuvimos que medirla justamente en el marco de una pericia que estamos haciendo sobre espionaje del hemisferio norte hacia la Argentina, en un programa que tenemos para el Estado entre la Agencia Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ex-CNC, claro, un convenio con la UTN, que tenemos hace varios años con la CNC, ahora con la FTIC, y bueno, ellos tienen, por ejemplo, en forma permanente, 46 cables de fibra óptica, cada uno de 10 gigabits. Esto la gente no va a entender qué es, pero le podemos decir que tienen un monitoreo simultáneo de 7 millones de celulares o teléfono fijo, son celulares en realidad, en forma simultánea y permanente. Ahora, nosotros en la Argentina tenemos 50 millones de teléfonos celulares. Entonces, la gente se puede quedar tranquila en función de su actividad y su lugar en esta aldea agruar, que si esa persona no tiene un poder de decisión importante, seguramente no está dentro de esos 7 millones. Ahora, una pregunta, sobre todo vos, Jorge, que has trabajado en una empresa privada de telecomunicaciones. No quiero dar nombres porque es espantoso, pero los mayores proveedores de celulares de la Argentina tienen la obligación de no darle datos a ningún ente privado o público y de guardar la privacidad de sus clientes, y solamente la excepción es que cuando viene una orden judicial que dice, miren, a Jorge Crome hay que controlarle el teléfono porque está comprando aspirinas todos los días y esto es sospechoso. Déjame darte 2 ejemplos que de alguna manera a la audiencia le pueden clarificar un poco cómo opera esto. El primero es esta experiencia de que cuando uno compra una licencia de software, la puede comprar con un determinado alcance, ¿sí? Entonces se la baja, la incorpora en el equipo informático o en el celular, y en algún momento desea cambiar algún parámetro porque quiere hacer otro uso, porque quiere utilizar mayor cantidad de facilidades. ¿Y qué hace el que desarrolló el software? Le hace llegar una clave que habilita algo que ya tenía en el celular y que el cliente no sabía, pero ya estaba ahí. Esto pasa con mucho de la electrónica que llevamos encima. Seguimos hablando de telefonía celular cuando en realidad ya ha dejado de ser telefonía, ¿sí? Lo que llevamos es una computadora conectada de manera inalámbrica, ubíqua y situada. Esto significa, en cualquier lugar hago cualquier tipo de conexión y además sabiendo desde dónde lo estoy haciendo, yo y la red. La segunda experiencia es que también a nivel de los dispositivos electrónicos que están anidando dentro de estos aparatos que usamos nosotros, existen algunas funciones que no están siendo habilitadas ni siquiera por el propio operador del servicio de telecomunicaciones y que sí son de conocimiento del fabricante o del proveedor de los componentes. Esto significa que a la larga, a tu pregunta, la respuesta es nunca. Nunca se puede decir, no, mira, tengo ya todo controlado. Certezas no hay. Tengo una pregunta para